Hola, bienvenidos a esta serie La Profecía Bíblica para hoy. En esta oportunidad vamos a tratar un tema acerca del dar. Se titula Tenemos que ver lo que es dar. Tenemos que ver con nuestros ojos lo que es dar. Muy interesante lo que Jesús nos enseña. Vamos a desarrollar este tema en breves momentos. Bien, hoy trataremos el tema Tenemos que ver lo que es dar. O si usted prefiere, el dar nos da tantas bendiciones que hay que tomarlo en cuenta y hay que verlo. En las noticias del 11 de mayo del 2020, en una página web de esan.edu.p, salió un artículo que decía las donaciones en tiempos de COVID-19. Estamos hablando de donaciones. Y en el artículo decía, el aislamiento social obligatorio ha desatado el espíritu de solidaridad o de dar dentro de la sociedad peruana. Nos hemos enterado que muchas asociaciones cristianas, iglesias, nosotros mismos hemos dado en esos días que empezó la pandemia víveres a los que podíamos conectarnos y podíamos verlos de alguna manera o sabíamos su teléfono, pero hemos podido apoyar de alguna manera a algunas personas. Pero no solo los cristianos, ha habido instituciones, el mismo gobierno, las municipalidades que han comenzado a ser solidarios y han ayudado a otras personas. Este principio de dar, sin esperar lógicamente recibir nada a cambio, ya Jesús había enseñado hace muchos años que cuando uno da, y es más, cuando uno al dar es generoso, porque a veces algunos dan, pero dan limosna. Y la verdad, cuando uno da limosna, a mí me da vergüenza, yo he dado también limosna a veces. Ayer mismo que salí, yo sentía que daba limosna a personas, que había mucha gente que pedía plata en las calles, sobre todo los venezolanos que no tenían trabajo y estaban por la zona donde estábamos caminando ahí con mi esposa. Y me sentía mal, porque era realmente limosna. Pero otra cosa es dar con generosidad, dar más allá y que te cueste tal vez dar. A ese tipo de dar, yo le llamaría que es una forma de ganarte una bendición sobrenatural. O sea, ya Dios es quien te va a recompensar de diferentes maneras. Será por tu trabajo, será que alguien te da un negocio, será que alguien te compra algo que nunca lo podías vender, no sé, Dios tiene sus planes. Por eso Jesús en Lucas capítulo 6, verso 38, es interesante cuando nos dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? Que hay un secreto en dar, pero el secreto de dar es que nosotros demos igual que necesitamos que se nos bendiga. Y si yo te pregunto, ¿cómo te gustaría que a ti te contraten en un trabajo? ¿Que ganes 1,000 soles o que ganes 10,000 soles? La respuesta es clara. Tú dirías, pastor, yo preferiría un contrato de un trabajo por 10,000 soles mensuales. Si tú deseas
una remuneración por tu trabajo de 10,000 soles. Entonces cuando tú des, también tienes que dar abundantemente. Cuando siembras, tienes que sembrar abundantemente. Y Jesús lo dice, dad y se os dará. Pero ¿cómo tienes que dar? Medida buena. ¿Cómo tienes que dar? Esa medida apretada. Remecida significa que cuanto más puedas dar, da. Y rebosando. ¿Por qué? Y ahí está la clave que Jesús enseña. Porque dice, con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si está hablando del dar y del recibir, o sea, dad y se os dará, te está diciendo que con la misma forma o medida o corazón como das, se te dará a ti también. Eso es una promesa. Jesús mismo está hablando aquí. Aquí no está hablando Moisés, no está hablando Pedro, Pablo. Aquí está hablando Dios, Jesús mismo, Dios hecho hombre, y Él no miente. Cuesta aprender esto y sobre todo cuesta hacerlo práctico. Los que han aprendido esto y hoy día tienen abundante bendición son los que diezman fielmente. Pero los que no han aprendido este principio, generalmente ni su ofrenda es abundante, sino parecen limosnas. Pero el problema, ¿cuál es? Es para el que da. Porque el que da, si da limosna, ¿qué va a recibir? Limosna. Por eso que le decía, a mí me da vergüenza a veces cuando tengo que dar, así ayudar a algunas personas, pero son pequeñeces. Pero cuánta alegría. Y ahí entiendo cuando dice Dios que debemos dar con regocijo, con gozo. Porque el que cree que está dando abundantemente, sabe que Dios de alguna manera nos va a recompensar abundantemente. Y sobre todo, ¿sabe dónde está el secreto? Que cuando uno da abundantemente, tienes que dar sin esperar recibir nada. Ahí está el secreto. Porque hay gente que dice, pastor, está bueno el negocio, entonces voy a dar bastante porque Dios me tiene que cumplir, pues me va a tener que dar bastante. Y se sorprende porque Dios no le da nada. Y algunos por eso se decepcionan y dicen, yo por eso no doy, porque no se cumple eso conmigo. Pero es que el asunto está con qué corazón das. ¿Das esperando recibir la recompensa de Dios? ¿O le dices, Dios, yo lo doy, me cuesta dar esto, pero al final, Señor, si me das bien, si me das en abundancia, bien, y si no me das, también bien, Señor, porque he aprendido a gozarme en ayudar a la gente, en dar. Y ese corazón, ojo, ese es el secreto para que tengas realmente la bendición de Dios. Por eso es muy importante empezar a aplicar este principio que muy pocos lo conocen. La Real Academia Española sobre la definición, dice sobre la definición de dar, dice es donar, es entregar, es proveer, es soltar algo, es desprenderse de algo que tienes. O sea, tiene que costarte. Si quieres una bendición grande, tiene que costarte. Si no te cuesta desprenderte de eso, ¿por dónde va a entrar la bendición? En estos tiempos que vivimos proféticamente, donde sabemos que se viene un tiempo de hambruna. Y a veces algunos me dicen, pastor, pero ya no diga eso, que va a venir hambre, que ya va a haber crisis, que no va a haber trabajo. ¿Qué prefieres que te diga, pueblo peruano? Porque ahora les hablo a los peruanos, porque los peruanos estamos entrando en una crisis económica. Se los advertimos desde antes. Vean ustedes las predicaciones que tenemos de fechas pasadas, que todas están en YouTube, en Facebook. Usted fíjese,
le decíamos que vienen tiempos de crisis económica y que esa es la segunda la segunda plaga que iba a venir. Porque cuando se habla de plagas, no solo son enfermedades, sino son juicios que vienen al mundo. La primera plaga son los virus, la pandemia. Ya lo estamos viviendo y esto parece que va a durar. Hay que saber cómo vivir y cómo seguir adelante en medio de esa primera plaga que es el virus. Pero ahora ya está entrando la segunda plaga, el segundo juicio. ¿Cuál es esa? La crisis económica, la cual va a traer el hambre al Perú. Prefieren un profeta que les diga: no se preocupen, que viene la riqueza, lo mejor está por venir, y que usted llene ese YouTube, se va a llenar de gente que, wow, me gusta escuchar a este pastor. O quieren que le diga a alguien la verdad y usted más bien se prepare para ese tiempo, porque si usted sabe la verdad, usted dice: uy, si se vienen tiempos de hambre, entonces tengo que invertir bien, en saber en qué invertir. Si se vienen tiempos de hambre, tengo que aceptar el trabajo que tengo que cuidar el trabajo que tengo. Si se vienen tiempos de hambre, wow, no puedo estarme dando gustitos y gastar mi plata, mis ahorros, porque tengo que tener para los tiempos de las vacas flacas. Entonces se da cuenta que cuando alguien le dice la verdad, entonces a usted le va a ayudar en el futuro. Por eso que tenemos que entrar al mejor negocio de hoy. El mejor negocio de hoy. ¿Quieres saber cuál es el mejor negocio de estos tiempos? Es el dar. Y dar de corazón, desprendidamente, sin esperar nada a cambio. Porque Dios se va a encargar de tu economía. Y lógicamente, nosotros sabemos que los que ya hemos practicado eso, lo hemos visto, lo vivimos. Muchos no nos entienden, a veces dicen: estás loco, ¿por qué das tanto? ¿Por qué ayudas acá? ¿Por qué ayudas? Tú tienes para regalar, te dicen. No es que tengo para regalar, sino que eso es una manera de tener la economía asegurada, pero gracias a la misericordia y al favor de Dios, quien nos da al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero eso podemos verlo por las enseñanzas de Jesús en sus parábolas. Y termino con lo que Jesús por eso dijo en Lucas 6:39. Y les decía una parábola a Jesús en ese mismo contexto del dar. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Este versículo se ha usado para muchas enseñanzas, pero dentro del contexto del dar que está esta palabra, uno puede darse cuenta. Si alguien no sabe dar con gozo, desprendidamente, sin esperar recibir nada a cambio, es un ciego. Si alguien no sabe dar así, es un ciego. Entonces ese ciego no le puede enseñar a otro sobre esta verdad de lo que es el dar. Pero si tú practicas, si tú das tu diezmo cumplidamente, si cuando ofrendas lo haces con generosidad, si cuando vas a ayudar a una persona que necesita una medicina, un alimento, lo haces en la medida que puedas, en la medida que se te presenten las situaciones, entonces tú no eres ciego, tú sí ves. Y si tú ves, puedes enseñar esta verdad a otras personas. No caerá en un hoyo esa persona, porque más bien le estarás poniendo puentes para su economía, para que siga adelante. ¿Quién te va a enseñar a dar? ¿Quién te va a abrir los ojos para que al fin no tengas problemas económicos? ¿Nuestro pensamiento? No, porque nuestra mente te dice: no deas, no, guarda, esconde. Como en la noticia salió en estos días, una señora guardó su plata, sacó del banco, guardó su plata, su casa bien asegurada, inclusive no dejaba entrar a nadie a su casa. Y un día le robaron toda su plata de su caja fuerte. Salió en las noticias en estas semanas. Entonces, en realidad, ¿quién va a guardar tu dinero? ¿Quién te va a proveer para el futuro? ¿Lo que tienes?
No, es Dios, si tú cumples los principios del dar. Entonces, para eso necesitamos pedirle ayuda a Dios, que nos revele con su Santo Espíritu la bendición de dar con gozo, con alegría. Si tú aprendiste esto porque Dios te lo enseñó, y a veces duro es para aprender, pero hay que hacerlo, y en la práctica lo vas a aprender, que esto es verdad. Entonces necesitas la revelación del Espíritu Santo. Vamos a orar para que el Espíritu Santo pueda venir a tu mente, a tu corazón, y tú puedas tener al Señor como la guía, la fuente de tu vida, que Él sea tu Señor, para que veas esta bendición. Oremos. Señor Jesús, gracias por esta enseñanza de dar, y con la misma medida que damos, dice tu palabra, tú prometes que nos darás. Nos cuesta, Señor. Pensamos que no vamos a tener si damos, pero tú enseñas lo contrario. Vamos a tener cuando damos con un corazón desprendido, sin esperar recibir nada a cambio. Ayúdanos a aprender bien ese principio. Te rogamos, Dios Santo, que tú guíes nuestra mente. Hoy confesamos que tú eres nuestro Señor, y porque eres nuestro Rey, y tú diste hasta tu vida por amor a nosotros, ayúdanos a dar también por amor a los que necesitan, a sembrar. Gracias, Señor, por las oportunidades que hemos visto esta verdad. La hemos visto, espiritualmente la hemos visto, y en la práctica lo hemos visto hacerse realidad. Gracias, Dios, por tu bendición, por la promesa que mejor es dar que recibir. Hoy, Señor, recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Que Él sea realmente quien gobierne nuestra mente, nuestro corazón. Y porque tú vives, sabemos que viviremos para siempre, eternamente. Lo creemos y lo confesamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.